El tema de hoy es: escucho a Jesús el Cristo y cambié. El tema de hoy es: escucho a Jesús el Cristo y cambié. La gente cambia. Este término, la gente cambia, ¿es una afirmación? ¿Es una pregunta? ¿Qué es lo que significa cambiar? ¿Existen evidencias de que la gente puede cambiar durante el curso de su vida? ¿Las personas realmente cambian? El tiempo, las experiencias, la relación puede llevar un cambio. Su entendimiento, su pensar, su cerebro pueden cambiar. ¿Afecta el cambio? ¿Altera la estabilidad de la persona o ingresa a nuevas reglas? ¿El cambiar me ayuda en algo? Y podemos seguir preguntándonos, hermanos. Todo el mundo, varón y mujer, siempre se ponen a hacer esta pregunta. ¿Mi esposo cambiará? ¿Mi esposa cambiará? ¿Mis hijos cambiarán? Todo está relacionado al cambio. ¿El cambio es bueno? ¿El cambio es malo? Entonces, todas las personas empiezan a preguntarse. Otros preguntan a otros: ¿será que tú puedes cambiar? Empiezan las preguntas. Miren, hermanos, el mundo empieza a dar respuestas. Es ligero para dar respuestas. El mundo se agiliza para dar respuestas. Y son diversas. El mundo siempre va a dar respuestas diversas, no da una respuesta exacta. Da muchas respuestas diversas. Se refieren a modificar, hay que modificar preferencias y actitudes. Es decir, la persona puede cambiar, pero solamente en sus preferencias. Bueno, y tal vez en sus actitudes. O las dos cosas. El hombre y la mujer pueden cambiar sus preferencias y sus actitudes. También agregan y dicen, puede cambiar el físico. Puede cambiar el trato hacia los demás. Miren cómo el mundo empieza a hablar. Es muy ligero. Puede cambiar el trato hacia los demás. Puede cambiar su religión. Y siguen respondiendo. De tal manera que hace que el ser humano pase de un extremo a otro. ¿Está entendiendo? Es decir, el mundo lleva al ser humano de un extremo hacia el otro. Entonces, el mundo tiene muchos tipos de respuestas. Y el mundo no tiene una respuesta exacta, única. Por eso empiezan a debatir. Es decir,
cuando se habla del cambio, no existe ninguna respuesta de parte del mundo. El mundo no puede dar la respuesta. Cualquier persona puede decir el cambio es bueno, pero otro puede decir el cambio es malo. Continuemos, vamos con la misma costumbre. No existe una respuesta única a través del mundo. No existe. Entonces usted, hermano, hermana, se puede dar cuenta lo que hace el mundo. Solamente son palabras. No hay más. Solamente son palabras. Y no dan respuesta. Por eso cuando a veces los padres con los hijos les dicen cambiar y no hay cambio. O a veces los hijos les dicen a los padres cambiar. No hay cambio. En otras palabras, nadie cambia. Y si cambia, como hemos dicho al principio, cambian sus preferencias y sus actitudes. Es lo único que cambia. No quieren cambiar más. No quieren. Y otros dicen, bueno, yo soy así y a mí nadie me cambia. A mí nadie me cambia. En otras palabras, hermanos, hermanas, tanto de forma individual como de forma general, las respuestas siguen siendo diversas. Entonces, otros van al extremo y dicen, me voy a esa religión. Se van a una religión X. Y dicen que a través de esa religión yo voy a cambiar. Y unos salen y dicen, muy bien, cambié. Y otros salen y dicen, no pude cambiar. De nada me sirvió ir a esa religión. De la misma manera, otras personas, sean varones o sean mujeres, tienen otros pensamientos. Que lo primero que debemos cambiar es nuestra mente. Nada más en nuestro físico. La mente y lo físico debemos cambiar. No más. Entonces las personas, hermano, hermana, siguen con sus respuestas diversas. Por eso usted acaso no escucha, cuando están en cualquier reunión social, dicen, antes eran muy educados. Los niños, los jóvenes, los adultos. Ahora son maleducados. Quisiera que volvamos a ese tiempo del antaño. Es decir, lo de antes era bueno, lo actual es malo.
quieren hacer retroceder. Y otros dicen la cultura antigua es la mejor que la cultura actual. Cambiemos a la cultura antigua y no estemos con la cultura actual. Miren, hermanos, en función a todo esta palabra cambiar, afecta todos los aspectos. Si usted quiere entender el aspecto social, económico, político y demás, todo empieza a cambiar. La palabra, el término cambiar, influye en el cambio o influye en el no cambiar. Y el mundo sigue dando vueltas sobre lo mismo. Todo gira sobre el cambio. Y en función a las respuestas que ellos encuentran, viene el juicio. Empiezan a juzgar. Este no cambia y este por esto, y empiezan a juzgarlo. Este cambia por esto, y empiezan a juzgar. Por eso, hermano, hermana, este término, el cambio, ha sido utilizado hasta políticamente, económicamente, socialmente, y llegando desde lo macro a lo micro, que es la familia. La familia tiene que cambiar. El hijo tiene que cambiar. Los padres tienen que cambiar. Pero no dan ninguna respuesta. No hay una respuesta exacta. No la tiene. Desde que salieron Adán y Eva, desde el Edén hasta hoy, siglo XXI, siguen dando vueltas. Si el cambio es lo adecuado o no es lo adecuado. Si el cambio evita hacer prejuicios, evita juzgar a algunos, a otros, o más bien ayuda a juzgar a los demás. Por eso Dios Todopoderoso, hermano, hermano, todo lo sabe. Él sabe perfectamente que el ser humano iba a llegar a este término, cambio. El cambio. Y a veces por ese término ha existido muchas discusiones, muchas peleas. Estamos hablando de forma a nivel universal como a nivel particular, que es la familia. Cuando no ha habido cambio, pelea. Cuando ha habido cambio, pelea. Es decir, yo cambio, hay pelea. Yo no cambio, hay pelea. Entonces, ¿qué hago? ¿Cambio o no cambio? Eso lleva el mundo. Por eso Dios Todopoderoso aclara y es firme. La palabra de Dios es firme, es una sola respuesta. Y dice el Señor, el hombre y la mujer no pueden cambiar por su propia voluntad. Listo. Dios Todopoderoso ha hablado. Y dice, el hombre y la mujer no pueden cambiar por su propia voluntad. Y agrega el Señor y dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que hace misericordia. Miren, hermanos,
Nadie puede cambiar por su propia voluntad. Nadie. Ni tampoco es por lo que yo quiero cambiar. No vas a cambiar jamás. Bueno, yo empezaré a correr, me adelantaré al cambio. Tampoco vas a poder. Si no depende todo de Dios. Solamente depende de Jesús el Cristo. Entonces viene aquí la pregunta. Es decir, solamente depende de Dios. Pero si yo soy un ateo, si yo soy un brujo, yo no creo. Es decir, hermano, miren, el cambio, quien los va a realizar es Dios. ¿Y a quiénes va a cambiar? Es decir, no van a cambiar todos. Van a cambiar algunos. ¿Y Dios cómo va a hacer cambiar al hombre? Solamente por la misericordia de Dios. Es decir, Dios Todopoderoso va a tener misericordia de ese varón o de esa mujer. Y Dios los va a cambiar. Después es difícil, imposible que el ser humano cambie por sí solo. Por eso, en una charla psicológica o charla social o lo que usted quiera llamarlo, un drogadicto, un alcohólico, un asesino, un criminal, un ladrón o lo que sea, jamás van a cambiar. Un mitómano no va a poder cambiar. Haga lo que haga. Es decir, el ser humano, cualquier defecto, le llamaremos defecto en este momento, cualquier defecto que tenga, de forma voluntaria, no va a cambiar. La edad que tenga, puede tener 4 años como puede tener 100 años. No cambian. Porque Dios, en su amor, en su poder, no tuvo misericordia de esa persona. ¿Y por qué no tuvo Dios misericordia de esa persona? Porque esa persona no quiere recibir la misericordia de Dios. Esa persona rechaza la misericordia de Dios. Por eso el hombre y la mujer no cambian. Porque son ellos mismos los que les rechazan a Dios para que Dios los cambie. Dios quiere darles el cambio con su misericordia, pero ellos dicen no. No aceptan. Aquellas personas que se dedican a leer las tarjetas, el té, el café, el cigarro, lo que sea, o crean en otros ídolos, jamás van a cambiar. ¿Se está dando cuenta, hermano? Por eso, cuando ven a cualquier persona corrupta o tenga vicios, de forma voluntaria, el hablar, oye, ya pues, ya es hora, ya es tiempo. Mira, ¿hasta cuándo? Cambiar. No va a cambiar. Con las palabras de los seres humanos o con la fuerza del ser humano a través de golpes, palizas, lo que sea, insultos, lo que sea, no va a cambiar.
Por eso Dios Todopoderoso es el único que puede hacer el cambio en una sola persona o en varias personas. Solo Dios Todopoderoso cambia. Por eso dice claramente, no es del que quiere. Yo quiero cambiar. No es así. Y sigue metido en cualquier cosa. Me adelantaré, voy a cambiar. Tampoco va a poderlo. Tiene que recibir la misericordia de Dios. Tiene que aceptar la misericordia de Dios. Hermano, a veces muchos dicen en tal país, en X, están muriendo de hambre. En tal país no tienen que comer o que no tienen que beber. Es por simple hecho que no aceptan la misericordia de Dios. Los rechazan. Por eso, hermana, ningún ser humano por su propia cuenta puede cambiar. Por eso, el ser humano insiste que por su propia voluntad o por una forma de estudio, hemos hecho un estudio psicológico, hemos hecho la prueba, hemos agarrado una prueba piloto y ahora lo podemos magnificar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Acuérdate que la serpiente engañó con su astucia. Se refiere al Edén, Adán y Eva. Acuérdate que la serpiente engañó con su astucia. Por eso, no sean corrompidos así tus sentidos en alguna manera. ¿Está entendiendo? El hombre se opone a la misericordia de Dios y busca la forma para poder cambiar. Y Dios Todopoderoso le dice, acordate. Es una serpiente antigua que ha tentado a dos personas sumamente más inteligentes que toda la humanidad reunida. Los ha tentado y los engañó. ¿Cuánto más a toda la humanidad? Por eso el Señor dice, acordate. Acordate. Que la serpiente engañó con su astucia. Por eso no sean corrompidos, dice, así tus sentidos de alguna manera. En otras palabras dice, tu entendimiento no sea entenebrecido, no sea oscurecido, no tengas impedimento de ver la luz. Pero el mundo no quiere entender. La humanidad no quiere entender. La palabra de Dios enseña, mas todo aquel que no tiene amor, listo. Ya empezó otro factor. El primero ha sido que el ser humano, algunos no quieren recibir la misericordia de Dios. Por eso no cambian. Y ese es otro factor. Todo aquel que no tiene amor, Víctor. Es decir, estamos hablando de poder. No estamos hablando de palabrerías. La misericordia de Dios es un poder.
El único que tiene misericordia es Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo. Ningún ser humano es misericordioso. Un ser humano puede decir, yo soy misericordioso. Miente. Ningún ser humano es misericordioso. Ahora dice claramente la palabra de Dios. Todo aquel que no tiene amor, ya está hablando de amor. El ser humano, aquel cualquiera que no tiene amor, dice, es un metal que suena. Nada soy, nada sirve. ¿Está entendiendo? Puede ser un hablador, un charlatán. Nada. Es un metal que suena, un eco. Un eco. No es respuesta. Todo lo que diga, lo que haga, de nada sirve. Y todo lo que haga es nada esa persona. Puede escribir miles de libros y no sirven para nada. Mire, Dios Todopoderoso nos está señalando que el ser humano no tiene amor. Por eso no cambian. No hay cambio. Pero entonces, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? ¿O quién es amor? Vienen las preguntas. Si usted me está diciendo que el que no tiene amor es como un metal que suena, nada soy ni no sirve, entonces, ¿qué es el amor o quién es el amor? Porque constantemente en toda la tierra se dice mi amor, amor, etc. Pero ¿saben el significado de esa palabra o solamente es como cualquier otra palabra? Entonces viene la pregunta, ¿qué es el amor? Y otro levanta la mano, dice, ¿quién es el amor? Uno dice ¿qué? Y el otro dice ¿quién? El primero que dijo ¿qué es el amor? Se refiere a una definición. Dame a ver una definición concreta. Y el otro que pregunta ¿quién es el amor? Es el que está diciendo es una persona. ¿El amor es una persona? ¿O el amor es una cosa, una definición? Y la respuesta fue revelada a los hombres. Es decir, esta pregunta, ¿qué es el amor o quién es el amor? Lo que hacen las preguntas ya ha sido revelado por Dios Todopoderoso desde el Edén. Adán y Eva ya sabían quién es el amor, no qué es el amor. Adán y Eva sabían quién es el amor. Caín y Abel también sabían quién es el amor. Pero cuando Caín desobedeció, él hablaba, ¿qué es el amor? Y Abel hablaba, ¿quién es el amor? Cuando fue muerto Abel, Set empezó a hablar nuevamente,
quién es el amor. Hasta ahora. Es decir, son algunos que van a decir qué es el amor. Y son otros los que van a decir quién es el amor. Y la respuesta ha sido ya revelada. Y el amor es el que cambia. Miren, hermanos, ya está dando más directa la respuesta. El amor es el que cambia. ¿Quién es el amor? Jesús el Cristo. Él te cambia. ¿Está entendiendo? Todos aquellos que hemos aceptado, hemos dicho, sí, Señor, acepto tu misericordia. Entonces, yo sé quién es el amor. ¿Quién es el amor? Jesús el Cristo. Pero todos aquellos que rechazan la misericordia de Dios se quedan con la pregunta, ¿qué es el amor? Y van a seguir divagando hasta que fallezcan. Y van a tener 2 muertes, por si acaso. Todas las personas que han rechazado la misericordia de Dios son doblemente muertos. Así está escrito en la palabra del Señor. Doblemente muertos. Por eso, hermano, hermana, aquel que rechaza la misericordia de Dios mientras está aquí vivo en esta tierra, va a ser doblemente muerto. Y aquel que acepta la misericordia de Dios va a tener un cambio. Y su cambio permanece. ¿Está entendiendo, hermano? Su cambio permanece. Cuando Dios cambia a la persona, lo cambia y ese cambio permanece. No es que lo cambia y al otro día volvió peor todavía. No es así. Por eso aquel que diga este o aquella o yo soy cristiano o cristiana, hermano, hermana, eso depende de Dios. No es de uno. Por eso se escucha y dicen, ese cristiano es un tal, un cual. Esa cristiana es una tal, una cual. O ese pastor, o esa pastora, o ese mensajero, o esa mensajera. Dios Todopoderoso dice claramente, cuando Dios cambia, esa persona permanece en ese cambio. Y usted puede leer desde Génesis hasta Revelaciones un montón de ejemplos. Todo el mundo dice de Balaam. Balaam cambió. Mentira. Balaam era corrupto. Era profeta, pero era corrupto. No cambió. Balaam tiene 2 muertes. Por si acaso. Por eso no es decir yo soy profeta y listo y ya, ahí me olvidé. No. Dios Todopoderoso ayuda a todas las personas, a todas, creyentes y no creyentes.
Dios Todopoderoso bendice a todos, creyentes y no creyentes. Pero ¿qué dice el Señor? Llegado el momento establecido, ahí se verá quiénes van a vivir eternamente y quiénes van a tener doble muerte. Por eso el amor que Dios cambia, el amor, mejor dicho, el amor es Dios, el amor es Jesús el Cristo, y Él es el que cambia, y el cambio permanece, nunca se pierde, nunca se olvide. Jesús el Cristo es amor. Entiéndalo. Entonces ya no había sido qué es el amor, había sido quién es el amor. ¿Y quién es el amor? Jesús el Cristo. Entiéndalo, hermano. Anteriormente que hemos dicho la misericordia. ¿Quién es misericordia? Jesús el Cristo. Si usted no recibe a Jesús, usted está rechazando la misericordia de Dios. Entienda. Cuando usted dice, no quiero saber nada de Jesús, dejen de hablar de Jesús. Usted solita, está rechazando la misericordia de Dios. No va a cambiar jamás. Entiéndalo. Tiene que aceptar a Jesús de verdad. La misericordia de Dios se va a derramar en usted y usted va a tener el cambio. Por eso, uno dice, yo pregunto, ¿acaso no oyeron? Oiga, eso está escrito. ¿Acaso no oyeron? Ese término del cambio no es del ser humano. Esa palabra o término, como usted quiere entenderle, cambio, cambia, haremos un cambio, cambiaremos. Viene del Señor. No es que decir el cambio es bueno o el cambio es malo. El Señor bien claramente ha establecido ese término. ¿Para qué? Para que el hombre, sea varón, sea mujer, reciba la misericordia de Dios. Entienda. Y no sea usted un doble muerto o doblemente muerto. Por eso Dios Todopoderoso habla. Si el hijo, la hija de Dios fallece, solamente una muerte. Luego, la resurrección a vida eterna. Miren, hermano, solamente una vez va a morir. Luego va a venir la resurrección a vida eterna. Pero todos aquellos que rechazan la misericordia de Dios no cambian porque rechazan la misericordia de Dios. Van a tener dos muertes. Entiéndalo. Por eso el hijo, la hija de Dios no puede jugarse. No puede estar jugando. Soy cristiano en mi casa, soy cristiano en mi congregación. Soy cristiano con los que me conocen. Pero los que no me conocen, hago lo que a mí me dé la gana. De Dios nadie puede burlarse. Todos aquellos que hacen daño a los hijos, hijas de Dios, llevan su castigo. Entienda.
No empiece a vengarse. No ponga su pensamiento, me voy a vengar en esta persona que me está haciendo daño o me hace daño. Dios Todopoderoso es su vengador del hijo y la hija de Dios. Entiendan. Por eso, ¿quién quiere ser esa persona que va a tener 2 muertes? Escoja usted. ¿Quién quiere ser esa persona que quiere tener una muerte y luego vida eterna? La resurrección y la vida eterna. Escoja usted. Y otros, como dice la palabra del Señor, no saborearon la muerte. Es decir, van a ser arrebatados. El arrebatamiento ya se va a ejecutar. ¿Y usted qué está perdiendo el tiempo? ¿Quiere casarse? ¿Quiere tener profesión? ¿Quiere tener hijos? Oiga, todo eso viene de añadidura. Lo principal es Jesús, el Cristo. Eso es lo principal. Es lo más importante para que usted tenga vida eterna. No esté pensando en vengarse. Esa persona me ha dañado, me voy a vengar. No esté usted fatigado, intranquilo, preocupado. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que dar solución a esto. Me exigen una cosa, me exigen otra cosa, y yo tengo que dar. No se preocupe, doble rodillas y háblele al Señor. Y si usted todavía no entiende qué es doblar rodillas, camine y hable con Jesús. Dígale: Jesús es Cristo, vos eres Dios. Mira esto, ayúdame. No se queje, pídale ayuda, pídale socorro. Entiéndalo. Por eso claramente dice: ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Han escuchado. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. La palabra de Dios se ha difundido. No se ha difundido, oiga, recién, siglo XXI, es un engaño. Se ha difundido desde Adán y Eva. No es que ha venido aquí una religión X y ha dicho: no, aquí no me van a hablar mal de Jesús. Es un engaño. Son mentirosos. La palabra de Dios Todopoderoso, la palabra de Jesús el Cristo, jamás ha sido detenida. Ni hoy, ni ahora, ni nunca. No, pero ¿sabe qué? Aquí, siglo XXI, tenemos a Corea, a China, a Rusia, a Cuba, etcétera, etcétera, a los árabes y demás otras cosas, a la India y demás. Oiga, no ha sido detenido. Pero en Corea cortan cabezas, sigan cortando. Por cortar una cabeza vienen 1000 personas a Corea del Norte. Entienda. De la misma manera con China, con Rusia, con cualquier otro país que se oponga a la palabra de Dios, nacen miles. Entienda. Porque la palabra de Dios dice: se multiplicarán. Bien claro dice la palabra de Dios: se multiplicarán. Matarán cristianos, y más cristianos vendrán. Entienda. Por eso es un error cuando dicen: no, que el oscurantismo y demás otras cosas. No, desde Adán y Eva hasta hoy, siglo XXI, la palabra sigue. Jamás va a desaparecer la palabra de Dios. Queman Biblias, queman 1, 2, 3, 1000 Biblias. Pueden quemar las Biblias que quieran.
y aparecen montones de Biblias. Entienda. Por eso, hermano, hermana, usted cambió. Pregúntese, ¿usted cambió? Por eso, hermano, hermana, dice bien claramente, el cambio sucede solamente por voluntad de Jesús, por el amor y la misericordia de Jesús. No hay más. No hay más. Aquel hombre, aquella mujer puede cambiar si Jesús el Cristo lo liberta. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios que dice, si Jesús el Cristo te hace libre, verdaderamente serás libre. ¿Está entendiendo? Solamente Jesús el Cristo liberta a la persona. El cambio sucede cuando la persona es libre por Jesús el Cristo. Amén. Por eso, Jesús el Cristo liberta el alma y el cuerpo. Miren, Jesús el Cristo liberta el alma y el cuerpo y hace que el espíritu que le fue dado al hombre y mujer haga que su alma tenga sed y hambre de oír la palabra de Dios para que reciba la fe de Jesús, de Cristo. ¿Está entendiendo? Jesús liberta al ser humano. Aquel hombre, aquella mujer que acepta como su único Dios y verdadero a Jesús el Cristo, Jesús lo liberta. ¿Y cómo lo liberta? El cuerpo libre, el alma libre. Ahora vamos a ver el espíritu. El espíritu que nos fue dado a nosotros, a todos los seres humanos, hace que el alma tenga sed y hambre de oír la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Ahí es el cambio. Ahora usted tiene la respuesta. Usted que dice, soy cristiano, soy cristiana. Ahí está la respuesta. Si usted ha cambiado, tiene sed y hambre de Jesús. Tiene usted sed y hambre de querer más escuchar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. O tiene más sed y hambre de hacer negocios. Tiene sed más y hambre de seguir trabajando. O tiene sed y hambre de tener más hijos. O tiene sed y hambre de casarse. O de tener profesiones y tener varios doctorados. O tiene sed y hambre de estar en el éxito. Tener más éxito, más éxito. Hermano, hermana, respóndase usted. ¿Te cambió? ¿Ha cambiado usted? Sí. ¿Tiene sed y hambre de oír la palabra de Dios? ¿Estudia la palabra de Dios? ¿Lee la palabra de Dios? Póngase a pensar, hermano, hermana. Porque todos aquellos que tienen sed y hambre de oír la palabra de Dios han recibido el don de fe de Jesús. Lo que se llama la fe de Jesús. ¿Ahora está entendiendo, hermano, hermana? Hermano, hermana, ¿cómo puedo saber que tengo fe? Aquí está la respuesta. ¿Cambió usted? ¿Recibió, aceptó la misericordia de Dios?
Usted ha sido libre, ha sido libertado por Jesús. Sí, sí, muy bien. Entonces usted tiene cambio. Usted tiene sed y hambre de escuchar la palabra de Dios. Y usted solamente, si es que fallece, va a tener una muerte, luego la resurrección y después la vida eterna. O al mismo tiempo, lo contrario. Usted va a ser, como está escrito en la palabra, doblemente muertos. ¿Ahora entendió? ¿Entendió? Así que la fe de Jesús, por eso es un don. Hermanos, la fe de Jesús es un don. No es porque usted quiere. No es que usted diga, yo tengo fe. No es así. Es un don. Es decir, nos es entregado por Jesús el Cristo. Jesús el Cristo nos da ese don. Por eso tenemos fe. Por eso se llama la fe de Jesús. No es la fe de usted, no es la fe carnal que usted tiene. Es un don. Y viene, ¿cómo viene? Viene por leer la palabra de Dios. Como también viene por el oír la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Usted póngase a leer la palabra de Dios y va a tener el don de fe. La fe de Jesús. Usted se pone a escuchar solamente prédicas. Escucha prédicas que le llenen. No prédicas que estén ahí haciendo chistes, mofándose, o hacerse, teniendo como si tuvieran el poder. El único que tiene poder es Jesús. Eso usted lo puede rechazar. Pero busque prédicas, busque enseñanzas que le pueden edificar a usted. Oiga, sale usted en YouTube, en Facebook, en cualquier red social y sacan prédicas de, entre comillas, de supuestos famosos que están equivocados. Usted puede rechazar. Entienda, todos los sistemas en las redes sociales solamente se deben a un algoritmo. Es decir, ellos aparecen entre comillas por la gran cantidad de gente que ve o le pone like o me gusta. Por eso salen. Porque es un algoritmo. No es porque son excelentes. Busquen si usted quiere más, quiere solamente oír la palabra de Dios, busque mensajes que le edifiquen. Y si usted no quiere así, muy bien, póngase a estudiar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, usted, el don de fe, es decir, la fe de Jesús, usted lo puede tener leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios o oyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Amén. Por eso repite en su mente y en su corazón. Por eso usted repita. El hijo, la hija que ha tenido un cambio, el hijo, la hija que ha tenido un cambio, repite en su mente y en su corazón lo siguiente: confío porque su palabra es verdad. Eso no puede cambiar. Eso no puede dudar. El hijo, la hija de Dios no puede dudar. Su palabra es verdad. No es como las personas aparecen. ¿Saben qué? Cantó el gallo 2 veces o 3 veces. Hay una confusión.
En el Antiguo Testamento dice A y en el Nuevo Testamento dice O. Los 4 evangelios son referentes a un solo pasaje. Hay diferentes formas de escritura. ¿Cuál vamos a entenderle? ¿O cuál vamos a aplicar? Nunca se olvide. Jamás, como dijo el Señor, acordate que la serpiente engañó con su astucia. Que no dé lugar a que lo confunda el diablo, para que no sea usted engañado. Por eso dice, cada vez uno repite en su mente y en su corazón, dice, confío porque su palabra es verdad. No son promesas, es verdad. Han enseñado muchos mensajeros desde hace años. Antes que lleguemos nosotros a conocer el año 1900, ya empezaron a enseñar promesas y promesas. No es así. Su palabra es verdad, es real. Si el Señor te dice, eres mi hijo, eres bendito, gloria a Dios. Si su palabra dice, no temas, yo estaré contigo donde tú quieras que vayas, eso es verdad. No es promesa, es una verdad. Si la palabra de Dios te dice, yo te levantaré, te pondré aquí arriba en lo alto, es una verdad, no es una promesa. Si el Señor te dice, cree en mí y tendrás la vida eterna, es una verdad, es verdad. No es una promesa. Si el Señor dice, aquellos que creen en mí estarán en mi reino, es una verdad. Si el Señor dice, yo te bendigo y bendeciré hasta las 1000 generaciones tuyas, es una verdad, no es una promesa. Por eso desde antes que llegue el año 1900, promesa, hay que agarrarse las promesas de Dios. No es así. Es verdad, por eso dice, repite en su mente y en su corazón, confío porque su palabra es verdad. No es una promesa, es verdad. Eso es una diferencia. La promesa es a futuro. Cuando uno dice, su palabra es verdad, es en el instante. Es un hecho. No hay eso, como esas lo enseñan y dicen, sueñe, sueñe, sueñe. Oiga, ¿dónde dice la palabra de Dios soñar, soñar, soñar? ¿Dónde está escrito? Su palabra de Dios es verdad. El Señor dice, yo te levanto, yo te esfuerzo, yo te fortalezco, yo te sano. Miren, hermanos, su palabra es verdad. Y dice, el Señor te dice, yo te prospero. Su palabra es verdad. No es promesa. Por eso el hijo, la hija de Dios en su mente y en su corazón debe decir en todo momento, su palabra, tu palabra. Yo confío en tu palabra porque es verdad. Por eso el hijo, la hija de Dios que ha tenido el cambio en su mente y en su corazón, dicen claramente, confío, porque la palabra de Dios es verdad. Confíe, porque su palabra es verdad. Camino en esta tierra porque me ha sido entregado, me pertenece. Gloria a Dios. Camino en esta tierra que me ha sido entregado, me pertenece. ¿Por qué quiere morirse? ¿Por qué quiere matarse? Pero me han dicho, pues han hecho una injusticia conmigo. ¿Y cuál es el problema? Confíe en Jesús. Hable con Jesús. Dígale, mira lo que me han hecho esta injusticia. Y Jesús le hará justicia a usted. Y esta tierra le pertenece. ¿Dónde va a escapar, oiga usted? ¿Dónde quiere huir? No, me voy a ir a
tal país, me voy a ir a tal pueblo, me voy a meter bajo la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, hermana? Esta tierra le pertenece a usted. Dios le ha entregado a usted. Por eso hay mucha gente, hermano, se suicida. Porque no conocen la palabra de Dios. No entienden. Por eso dice, camino en esta tierra que me ha sido entregado. Me pertenece. ¿Está entendiendo? Es que yo gano poco, hermano. Mi salario es bien poquito. Yo quisiera tener el salario de tal. Oye, ¿en qué tierra está caminando usted? En una tierra ajena, desconocida. Camine en esta tierra que le ha sido a usted entregado. Esta tierra le pertenece a usted. En otras palabras, lo que usted ponga la semilla, donde ponga, va a producir 1000 por 1. Es suya la tierra. A usted le pertenece. Por eso, camine en esta tierra que le ha sido entregado a usted. Esta tierra le pertenece. ¿Qué más tiene que hablar aquella persona que ha cambiado? Hablo de su amor, misericordia y lo bueno que es. Hable, usted que dice ser cristiano, hable de su amor y de su misericordia y lo bueno que es Jesús el Cristo. El Hijo, la hija de Dios que ha cambiado, va a hablar de su amor y su misericordia y lo bueno que es Jesús el Cristo. ¿Qué más dice aquel hombre, aquella mujer que ha recibido el cambio? Jesús el Cristo es grande, todopoderoso, es grande y sublime. Por eso, hermano, hermana, repita en su mente y en su corazón: tengo gozo. Nada ni nadie me lo quita. Nada ni nadie me lo quita. Dice claramente, el camino que me libertó, ese camino, caminando voy, no voy más por otros caminos, que es dolor y sufrimiento. Doy gracias al Padre en el nombre de Jesús, que me hizo digno de participar de la herencia de los santos en luz, que me libró de la potestad de las tinieblas y me traspasó al reino de Jesús el Cristo, el cual me dio redención, libertad, por su sangre, remisión, perdón de pecados. Jesús el Cristo es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por Él son creados todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y en Él, y Jesús el Cristo. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Amén. Ahora, la pregunta fue contestada. Porque dije, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Está entendiendo? Cuando hay cambio, viene la pregunta: ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y limpio de corazón. Limpio de manos no es asesino, no es criminal. El limpio de corazón, pensamientos puros. El pensamiento debe ser puro. Por eso afirmo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, para tener limpio el corazón no había sido así nomás. No es por mi voluntad. Tengo que recibir el cambio. Jesús me tiene que cambiar a mí. Cuando Jesús me cambia a mí, mi corazón va a ser limpio. Por eso recibo bendición del Señor y justicia de Dios, mi Salvador. Gloria a Dios. Analice usted. Pondré a engañar a todo el mundo,
pero jamás engañará a Dios. Sus pecados, confiéselo ya. Persevere en la obediencia a la palabra de Dios. Obedezca la doctrina de Jesús el Cristo. La doctrina de Jesús viene desde Génesis hasta Revelaciones. Si el mundo supiera lo que se acerca, estarían de rodillas ante Dios. El mundo no sabe. Por eso no quiere acercarse a Dios. No quiere arrodillarse a Dios. No quiere. Pero va a ser tan sorpresivo para ellos, tan sorpresivo que no se van a dar cuenta qué pasó. ¿Qué pasó? No se van a dar cuenta. Hermano, hermana, hijo, hija de Dios, este es el cambio. Jesús cambia. Nadie más. Las palabras de los seres humanos no cambian. Las actitudes, acciones que realizan el ser humano no cambian. Solamente Jesús, el Cristo, cambia al hombre y a la mujer. Amén. Por eso, ¿qué dice lo que está escrito en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿Qué dice? El fin de todo. Miren, el fin de todo. El fin de todo. El sermón es oído, es decir, el mensaje es oído. Teme a Dios, este es el fin de todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Amén.